Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal no es Heidi, Vidal no es una original. Nuevamente mi agradecimiento a APTRA por haber sido nominado para el Martín Fierro Federal en 2 categorías. Mejor labor periodística y en uno de los programas que realizo. El acto de la premiación de la entrega de los premios se cumplirá el sábado 12 de marzo. Estamos transmitiendo hoy, día viernes, o sea, mañana. Los que lo vean el día domingo ya será historia pasada, a las 22 horas del 12 de marzo, sábado, y será transmitido en forma directa por Canal C desde San Fernando del Valle de Catamarca, que es donde se va a realizar el acto de entrega de los premios. Nuevamente, mi reconocimiento con la nominación ya es una gran distinción. Pero la Argentina no está en este momento para distinciones, ni para premios, ni para reconocimientos, ni para retribuciones. Estamos en un conflicto tan intenso y tan brutal que nos vamos a preguntar si a partir del lunes vamos a seguir teniendo el mismo ministro de Economía y, me atrevería a decir, si hasta el mismo gobierno. Ustedes dirán, este hombre tiene un ataque de alarmista. No, no tengo ningún ataque de alarmista. Si han seguido las secuencias de la discusión por el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo, el llamado acuerdo, que voy a recordar, dicho sea de paso, que aquí ha sido siempre, invariablemente cuestionado por el FIT, por el Partido Obrero, uno de cuyos representante se encuentra en el programa. Ha sido siempre la tónica que ha expuesto de una forma sistemática esta confluencia de fuerzas políticas. Bueno, pero a raíz de esa decisión de la Cámara de Diputados de la Nación, a la que se llegó por una confluencia de diversos sectores que se aunaron en el voto mayoritario, y que no expresa cabalmente lo que son los dos grandes conglomerados políticos, por lo menos teóricos, de la Argentina, el llamado Frente de Todos, que, como dije la semana pasada, tenía un gran clima de hostilidad interno, que se ha expresado en forma inequívoca ahora. Y Juntos por el Cambio, que más allá de que Juntos no tiene mucho, pero sin embargo ha votado de una manera coincidente. Pero ¿por qué digo lo de que algunos pueden atribuirme a un pensamiento de alarma, de generar algún tipo de alteración? No, esto viene a propósito del documento de quien fuera y renunció a la presidencia del bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner, que sigue siendo diputado nacional. Incluso el documento lleva su firma, pero es compartido por su madre, que es la vicepresidenta del país, en el sentido que eso no es un acuerdo, lo que se ha votado. Falta todavía el pronunciamiento del Senado. Es directamente darle la política económica al Fondo Monetario Internacional, que incluso tiene poderes de supervisión, al que hay que rendirle cuentas trimestralmente. Bueno, virtualmente consideran que eso no es un acuerdo. Y esto puede llevar al cuestionamiento para el que durante mucho tiempo trabajó. ¿Trabajó para quién? Esta pregunta que me hago. El ministro de Economía, ¿para quién trabajaba? Trabajó para eso que él llama acuerdo, pero cuya sustancia no fue aprobada
y no fue seguida por los que contribuyeron con su pronunciamiento al dictamen mayoritario en el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, que está en juego el Ministerio de Economía, pero está en juego también la conformación del gobierno de Alberto Fernández. Hay dos bloques. ¿Conseguirán en el Senado o no conseguirán en el Senado los votos? Pero consigan o no consigan, que esa es otra historia, está herido de muerte el frente gobernante en la República Argentina. No vayan a creer que frente a ese frente, valgan todas las repeticiones, hay algo homogéneo, porque también tienen una puja muy intensa. Mientras miles de argentinos ayer en la capital federal estuvieron en la calle repudiando el pronunciamiento que se iba a dictar por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Es así, Navarro, que ustedes sistemáticamente lo dijeron aquí, siempre, invariablemente, de una manera inclaudicable. Decían, hacían 3 afirmaciones y la cuarta era la discusión del fondo. Totalmente, doctor. Acá lo que estamos Perdón, viendo... la discusión del Fondo Monetario Internacional, que es una discusión de fondo. Sí, sí. Es una discusión muy de fondo, estratégica en Argentina y a nivel internacional. Nosotros tenemos hoy en día una guerra en Ucrania que ha sido precedida por un coloniaje con el Fondo Monetario. Nosotros no podemos dejar de ver que Ucrania le debe 70.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y que antes del pacto con la OTAN que busca Zelensky, Ucrania fue colonizada financieramente. Y ahora quiere ser colonizada militarmente y es empujada a la guerra, ¿bien?, por la OTAN. Pero el problema del fondo no es solamente Ucrania ni Argentina, es a nivel internacional. Acá en Latinoamérica nosotros venimos denunciando, hace mucho tiempo, usted bien lo reafirma, de que hay levantamientos populares tras levantamientos populares y caídas de gobierno por esta cuestión. Por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en Perú. En toda Latinoamérica hay una rebelión de las clases trabajadoras, campesinas, de los sectores explotados, por los planes del Fondo Monetario. ¿Y qué hay de fondo, como usted dice? ¿Qué hay en la cuestión estratégica de esto? Una cuestión muy simple de entender. Porque por más que sea macro, por más que sea internacional, no quiere decir que no sea simple de entender. Y la simpleza que expresa ese acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ver con una gran estafa al servicio del capital financiero, al servicio de los banqueros, que son cómplices los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, y que va a terminar pagando el pueblo. Porque acá los 44.000 millones de dólares del 2018, que ningún trabajador en Argentina vio, porque fueron todos a financiar la fuga de capitales y fueron a financiar el pago de la deuda externa, lo va a terminar pagando. ¿Quién lo va a terminar pagando? El Frente de Todos, el gobierno de Fernández, Macri. ¿Quién lo va a terminar pagando? No, lo va a terminar pagando los trabajadores, porque ese acuerdo con el Fondo Monetario que ahora se firma, ¿qué significa? Tarifazos, un ajuste fenomenal, un recorte de la asistencia social, achicar los presupuestos de salud, de educación, una reforma laboral, una reforma previsional para seguir hundiendo en la pobreza, en la miseria a los jubilados. Y por lo tanto, ¿esto a qué nos va a llevar? A lo que ya nos llevó, doctor. Uno no puede dejar de ver la historia argentina. ¿Contra qué se levantó el argentinazo? Esa rebelión popular inmensa en Argentina. ¿Contra qué se levantó? Contra el acuerdo con el fondo. Marcelo Faló, el diputado nacional Carlos Gutiérrez, de ese pequeño bloque que tiene Hacemos por Córdoba, pero que conforma a su vez una alianza operativa en la Cámara de Diputados de la Nación, ha dicho que, pensando ya en el año 2023, se resuelva lo que se resuelva, en la crisis de miseria y de carencias de la Argentina va a continuar y se va a multiplicar incluso. Es decir, algunos que pueden haber pensado que yo he hablado con un criterio de alarma para generar cierto temor, lo acaba de decir en el día de ayer después de haber votado solamente por una cuestión puramente instrumental y para salir del paso. ¿Comparte ese criterio? Sí, comparto porque
coincidiendo usted ideológicamente con él, como presumo que coincide. Sí, sí, por supuesto que tenemos muchas coincidencias porque compartimos Pero el mismo quiere espacio decir que político. tienen divergencia también. Es que yo... Bueno, lo dejo de lado a la divergencia. Yo Vamos a las coincidencias. pertenezco al mismo espacio político. Bien. No encuentro ahora una divergencia que tenga con Gutiérrez en particular. Pero quiero decir, no soy de las personas que coincide siempre con todo. O sea, yo tengo críticas para hacer aún de los espacios a los que pertenezco. Soy cristiano, tengo muchas críticas a la iglesia que me representa, que es la Iglesia Católica. Soy peronista y tengo un montón de críticas al peronismo y pertenezco a Hacemos por Córdoba y tengo un montón de críticas a Hacemos por Córdoba. O sea que yo nunca he sido de coincidir el 100% con todo, pero sí sé a qué espacio tengo que pertenecer. Entonces, Coincido con eso. siguiéndonos a esta definición que ha hecho ayer Sí, Gutiérrez. coincido porque es lo que uno ve. Uno solo con conocer un poco de economía se da cuenta que la situación en la que está la Argentina es una situación de muchísima gravedad. Creo también que se hubiera convertido en más grave aún si no se hubiera aceptado una forma de refinanciación de una deuda impagable, porque son muy lindos los discursos de no pagar la deuda, pero tienen consecuencias. Entonces me parece a mí que... ¿Disiente con Navarro en ese sentido? Sí, totalmente. O sea, coincido con la necesidad que él tiene de venir sosteniendo un discurso, porque es el que vienen sosteniendo con mucha coherencia, es el que vienen sosteniendo. Solo que pienso que cuando hay una deuda, en este caso con el Fondo Monetario, que contrajo el gobierno anterior, una deuda impagable, si no hay una refinanciación, la deuda es exigible y tiene consecuencias. Como tiene consecuencias deber plata y no pagarla. O sea, me ha pasado en lo personal, usted lo sabe porque es un tema público. Yo tenía un crédito hipotecario en una casa que venía pagando. Cuando uno empieza a no pagar la deuda por alguna dificultad, por alguna cuestión que pasa, y se declara exigible, se declaran vencidos los plazos y exigible, te hacen pagar la casa de contado. Y si no la pagas, te la rematan, que es lo que me pasó a mí. Entonces me remataron la casa, me embargaron el auto, y esto es lo que pasa. Entonces, es muy floreado el discurso de no pagar, pero tiene consecuencias severas. Entonces, yo coincido con Gutiérrez en que los problemas de la Argentina no se van a resolver tan fácilmente, y mucho menos en este escenario de disidencias tan marcadas que existen en la Argentina. No se hagan ilusiones que en el año 2023 se van a solucionar estos problemas. Pero, y por supuesto, porque las cosas no se solucionan con magia. Las cosas se solucionan con esfuerzo, con acuerdos, con trabajar en equipo, con coincidir, con encontrar salidas. La verdad es que si además de eso uno no refinancia una deuda que vence, se encuentra con un abismo imposible de resolverse, con consecuencias severísimas que termina pagando la gente, sobre todo la gente más vulnerable. No hay secretos en esto, no hay secretos, sería engañarse decir otra cosa. Miguel Nicolás, viejo militante de la Unión Cívica Radical, a pesar de, están juntos por el cambio obviamente, a pesar de que yo vengo sosteniendo que eso de juntos solamente es un eslogan, porque tienen muchas diferencias internas, pero sin embargo ayer, con motivo del tratamiento de esta cuestión de lo que llaman acuerdo y que hoy ha sido impugnado, que no sería un acuerdo, votaron en forma coincidente. Lo de ayer, anoche, fue una autorización para que el gobierno nacional, si no me equivoco, haga el acuerdo. Es decir, el discurso de Navarro es un discurso fácil, pero, a ver, acá hay que gobernar. Fácil, perdón. ¿Fácil quiere decir que no es serio? Yo no le digo que no sea serio, no lo comparto para nada, no lo comparto para nada y lo quiero dejar bien claro. Usted fue muy práctico cuando lo dijo, lo vienen sosteniendo y nunca han gobernado. A ver, esta es la verdad. ¿Es necesario gobernar para sostener? Porque hay que gobernar. Ayer, Juntos por el Cambio, creo que fue una actitud muy madura, aunque por ahí, si le digo mi posición personal, no sé si la comparto en el 100%, pero fue en el 100%, fue muy madura la posición de Juntos por el Cambio en acompañar esa autorización, porque era peor el default. Era peor lo que podía pasarle a la Argentina. Todavía no se ha resuelto eso. Por eso le digo. Falta todavía el pronunciamiento del Senado. Y vamos a ver, y en esta ¿qué pasó? El presidente de la Cámara de Diputados estaba de acuerdo. Vamos a llegar al Senado donde sabemos bien que la señora
no está de acuerdo. Hay que ver cómo sale este tema en el Senado de la Nación. Por eso, no fue un tema fácil. Fue un tema donde yo creo, y lo digo con franqueza, creo que la oposición actuó con total madurez, porque era necesario para el país que se normalizara de alguna manera esto que dice los 44.000 millones que pidió Macri. La pregunta es, ¿por qué lo pidió? Cuando asumió Cristina el gobierno kirchnerista, el gasto del país representaba el 20% del Producto Interno. Cuando se fue, el 42%. ¿Quiénes son los responsables de que se hayan tomado esa deuda? Y la deuda, sí, se ha tomado. Vos me decís, ahora lo insultan o no sé qué le dicen de más. Yo creo que él debe estar de acuerdo con la protesta de ayer y los pedradones. Completamente. Yo no. Yo lo digo con total franqueza. Yo lo tuvimos en la calle ayer. Antes que le conteste Navarro, tengo a nuestra invitada que quiero darle participación y después pueden decir frente a frente todo lo que quieran. Lo que te que concluya ese párrafo. Yo estaba diciendo que vamos a ver cómo termina en el Senado, porque ayer fue, aunque él diga que estuvieron en la calle, se puede estar en la calle. Pone el problema. ¿Quién le puede negar el reclamo? Ahora, atacar a las instituciones, atacar a la vicepresidenta de la República, no sabe, usted sabe que no tengo la más mínima participación en ese aspecto, pero eso está total y absolutamente fuera de lugar. Le echan la culpa el mismo presidente de la República, lo critica el Fondo Monetario Internacional, le pide la refinanciación y le pidió 5.000 millones de dólares más. Entonces, terminemos con la hipocresía, porque eso es de hipócrita hacer eso. Silvia Quevedo, que es de Barrio de Pie, no sé si habrá participado o no en las movilizaciones femeninas. Nosotros no Bien, participamos. pero de todas maneras hubo miles de mujeres en la Argentina que, no digo curiosamente, sino que unificaron gran parte de sus cuestionamientos a este tema también del fondo. Totalmente. La agenda de las mujeres. Entre otras reivindicaciones. Entre etcétera, otras esta deudas. Impugnación colectiva. Entre otras deudas internas. Sobre las cuales se puede referir después. Sobre otras deudas internas y concretamente este 8 de marzo no podía estar exento de un debate y una discusión que está vinculado a una situación tan complicada y tan compleja, a una discusión que va mucho más allá del Congreso de la Nación. Una discusión que no se termina ayer, ni se va a terminar cuando se discute en el Senado. Esto recién empieza. Recién empieza porque pareciera que cuando recién lo escuchaba, que planteaba la hipocresía, pareciera que esto surge de un repollo, ¿no? Tomamos 44 millones de dólares, no se invirtió en infraestructura, ninguno de los trabajadores, trabajadoras, persona común pudo ver una escuela construida, pudo ver un hospital. Cientos de personas y de compatriotas hoy ven frustrada su vida, producto de un modelo económico que se implementó. Porque ahora resulta que nadie fue, ¿no? Escuchaba a Mario Negri, no está, pero se lo diría, que decía: nosotros acompañamos el proyecto de refinanciación de la deuda porque no queríamos que los argentinos sufrieran más. Dejaron casi un 50% de personas en la pobreza. Nosotros que concretamente vemos a diario qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido, empíricamente podemos decir, ¿no? Uno puede hacer historia y puede hablar, creo que esos son algunas deudas que tiene la política, ¿no? Que plantea, todos creemos y estamos de acuerdo que es la política la que tiene que transformar la vida de los ciudadanos y de eso no hay ninguna discusión. Ahora, en lo concreto, hay una lejanía de la política con el ciudadano de a pie, con la persona común, con el que está todos los días intentando ver qué come mañana, que es lo más preocupante. Casi 300 pesos el pan, 1.500 pesos un kilo de carne. La gente está preocupada de qué va a comer mañana. Y eso sí debería llamar a la reflexión, a la sensibilidad o algo que permita hacer una autocrítica, aunque sea, y que no se les llene la boca de discurso y la cara llena de piedra, porque aquí hay niños que no van a tener posibilidad de construir un futuro y que han dejado a este país en una situación realmente muy crítica. Y no es solamente de lo discursivo o de un relato político, sino que nosotros hemos visto y hemos podido palpar cómo generaciones enteras en nuestros barrios
se han perdido por estos modelos económicos que han entregado la soberanía y la posibilidad de poder construir un país más productivo. Entonces, la política o los sectores políticos que gobernaron, que han gobernado, porque ya gobernaron este país, tendrían que revisar qué hicieron de este país, que esos niños y esas niñas y esas 2 o 3 generaciones no salieron de un repollo, nacieron producto de políticas sistemáticas que se han llevado adelante en este país, producto de gente que gobernó y que ya gobernaron esta provincia. Perdón, cuando dice gobernó, ¿no dice que gobierna también? Y gobiernan con algunas dificultades y con algunas diferencias también exactamente. Sobre eso voy a volver después. Perfecto. Usted, Navarro, Sí. le quería contestar en un momento determinado, observé su gesto, Sí, que totalmente. por otra parte los conozco, a Miguel Nicolás. Pero antes de esa respuesta que le quiera dar o la pregunta o afirmación que quiera hacer, le quiero manifestar esto, que me parece muy importante. Hoy oía un comunicador que decía que lejos del tenor de las consignas que se utilizaron ayer por los que se movilizaron, que eran muchos, miles, y que puedan volver a salir, hay como una inclinación hacia una salida con gobernantes de extrema derecha y lejos de la izquierda. Sí, sí. Esto es una cosa curiosa, me llamó la atención. Es como quisieran instalar una salida que no sea revolucionaria como lo planteaban los manifestantes ayer. Sí, sí, totalmente, doctor. Eso está claro. ¿Hay digamos. un avance de la derecha en ese sentido? Hay un avance de la derecha, no a nivel popular, no a nivel social. Es decir, la derecha en Latinoamérica ha fracasado en el último tiempo, eso es súper claro. Bolsonaro, Moreno en Ecuador, el propio Piñera en Chile. Bueno, hoy Macri en hoy Argentina. asumió Si no es Boric. un fracaso lo de Macri en Argentina, ¿qué es? Hoy asumió Boric en Chile y auguramos que tenga un buen desempeño. Bueno, tiene que ver con un proceso político que se está desarrollando en toda Latinoamérica. Pero el fracaso de la derecha es completo. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Si viene el Fondo Monetario, Usted lo quería comentarlo a él. si viene el Fondo Monetario, ¿Quién está gobernando hoy el país, la derecha o la izquierda? Está gobernando Fernández. ¿La derecha o la izquierda? Fernández es un gobierno de la burguesía, es un gobierno derechista. Que gobierna a favor del Fondo Monetario Internacional, como ha quedado claramente establecido en este A debate. Cristina Fernández y a Máximo Kirchner de derechista. ¿Están haciendo una política abiertamente derechista? ¿A usted le queda alguna a ver, duda? ¿Es la misma política que desarrollaron Bueno, a ver, ustedes? no, pero a ver, ¿Pero queda pero- alguna duda de que es una política derechista? No te enojes. No me enojo. Yo te Pero digo, digo, ¿vos ¿queda decís alguna que duda? Cristina Fernández de Kirchner está gobernando como la derecha? Claramente. Y que Máximo está gobernando- también. Pero claramente, señor. No sé qué me está explicando, qué me quiere preguntar. A ver, Esto. escúcheme una cosa. No, Viene el porque Fondo estamos en la Monetario, derecha. viene el Fondo Monetario de Argentina. Usted dice que hubo una posición razonable junto por el cambio. Todo No, verso, todo falso. Lo que hubo acá es un mandato directo de los banqueros a nivel internacional, que los acomodó a todos adentro del fondo de Junto por el Cambio, ¿bien? Y que los mandó a votar ese acuerdo, porque ese acuerdo no resuelve nada ahora, no resuelve nada en el gobierno que viene, no resuelve nada en el otro gobierno que va a venir, o sea, ese acuerdo nos condena por largas décadas a la miseria social. Entonces, ¿qué hizo el Fondo Monetario? Le dijo a todos los partidos políticos, al frente de todos, a Junto por el Cambio, y a la derecha esta que se dice libertaria, que libertaria no tiene nada, que es liberal. Es ¿bien? ahí a donde apuntaba Bien. yo. A todo eso le dijo, vayan y voten eso. Y fueron y votaron. Y Milei y Pero Esper no no votaron, votaron. Espéreme, no votaron. No votaron, pero usted lo ve en los discursos. Es que están Ve los equivocados. discursos, no votan porque quieren votó un una ajuste más autorización. fuerte. Bueno, déjame hablar porque si no es Pero medio se votó, difícil. no es que estás Es medio te difícil. estás equivocando. No, no me estoy equivocando. Se votó Le- una mira- autorización ayer. No, No se no votó. Si no, eso fue lo que le rechazaron eso a es una- Guzmán. Eso es una desvergüenza. De vergüenza ¿Qué es lo que se, estás qué se diciendo cree? vos. ¿Qué se cree Junto por el Cambio? Que No, la población argentina nosotros come firmamos una vidrio. autorización. Ahí se aprobó Verdaderamente Junto por el Cambio cree que la población argentina, los trabajadores argentinos comemos vidrio. Que no sabemos cuál es el plan del Fondo Monetario Internacional, que sacando un par de palabras de una ley, ustedes van a decir que no votaron la política del Fondo Monetario, que no votaron la política del gobierno económico que va a condenar a esa clase trabajadora, a ese pueblo por décadas. ¿Se piensa en eso verdaderamente? Es un No, juego. pensamos en Es que un le juego. dimos una autorización al déjame Ejecutivo de terminar formar el porque yo te escuche. Y si no, no se puede debatir. Pero es que sí, yo te Entonces, escucho, si no me pero vas a decí escuchar, las cosas como son. Si no me vas a escuchar, Sí. yo estoy diciendo las cosas como son y Decí- vos estás mintiendo. decí En qué. forma sistemática. ¿Quién está mintiendo? Vos estás mintiendo. ¿Cómo vas a decir
decir mentiroso? Bueno, si creo ese- que está mintiendo su voz. Bueno, eso no no me has deja- leído bueno, lo que... No ¿querés- has leído ¿Querés lo que te hablar? acabo de- ¿Querés hablar? Habla. Y Yo- después te contesto. Bueno, Si voy no, a, déjame, si voy a no, pedir déjame hablar. Voy a porque pedir es hablar. imposible Primero discutir. lee y después habla. No, ¿cómo voy a leer? ¿Cómo me va a andar? Pero mientras tanto, ustedes dilucidan Primero si que van lea. a hablar y si se van a contestar. Yo le voy a preguntar a Falo que una de las banderas del peronismo, ¿Fue una autorización ayer? una de las banderas del peronismo históricamente ha sido la defensa de la soberanía. Entre las tres banderas esas que había, lo digo así muy genéricamente porque no sé si se mantienen vigentes. Este es un problema muy serio. Pero me llama la atención que el bloque de Hacemos por Córdoba haya votado en el día de ayer estos que los que lo impugnaban por izquierda decían que era una entrega que negaba la soberanía argentina porque le concedía al fondo virtualmente la conducción económica de la Argentina. ¿Lo siente, lo experimenta así usted? Como Doctor, una son- pérdida de la soberanía. Mire, esos son discursos facilistas e irresponsables. Pretender decir que esto son entregas a la soberanía. Cuando a uno le toca gobernar, tiene que gobernar para que la sociedad viva mejor, para tener reglas de juego claras, para tratar de disminuir las cargas tributarias que pesan sobre las espaldas de los trabajadores y de la gente común, dar los mejores servicios con la mayor eficiencia. Eso es lo que tiene que hacer uno cuando gobierna. Entonces estos discursos facilistas e irresponsables están bien para los centros de estudiantes. Está bien porque es bueno debatir, es bueno. A mí me encanta escucharlo a Navarro. Él es un profesor, No, me encanta. profesional universitario. Me encanta. Es abogado, ha dejado la universidad. hace Me mucho. encanta escucharlo, me encanta su vehemencia y todo. Solo que no sirve para gobernar, no sirve, fracasa, eso no sirve. No sirve para pagar las cuentas, no sirve para pagar los sueldos, no sirve para ordenar las finanzas, no sirve para generar producción y empleo, no sirve. Es una mentira, es una poesía, no sirve. Entonces, decir si una refinanciación con un organismo al que uno le debe miles de millones de dólares es dejar de lado la soberanía y todo eso, hay que pensar en qué momento se pierden las soberanías o en qué momento se pierden el uso de las decisiones para que no afecten al pueblo. No, al entregar a un organismo pero cuando uno internacional tiene una la deuda, supervisión de la cuando uno tiene una política deuda, económica. la tiene que pagar o tiene consecuencias. Yo en el discurso que vuelvo a decir me encanta, el discurso de Navarro me encanta, solo que me parece que es para otro ámbito y para quien no le toca gobernar, no da la audiencia respuesta. es muy plural, ¿eh? Pero no da respuesta. No da respuesta. Bueno, a ver, cuando Ya vamos a ver qué respuesta da. Cuando te declaren el default, ¿qué hace? Cuando te embarguen las cuentas, ¿qué hace? Cuando te embarguen las fragatas, los aviones de aerolíneas, cuando la gente no pueda transferir dinero ni siquiera dentro del Estado, no sirve, es una mentira, es una mentira. Entonces ya es hora de que no nos engañemos. Es hora de que nos pongamos a trabajar en equipo para ver cómo generamos producción genuina, empleo genuino, que la gente gane mejores sueldos, que el que tenga un empleo pueda vivir, y no como pasa hoy, que aunque uno tenga un empleo fijo y formal, no llega a fin de mes. Y eso no se resuelve con discursos facilistas e irresponsables. Eso se resuelve poniéndose a laburar para ver cómo hacer para que las empresas, por ejemplo, las empresas en la Argentina, que son son herederos de los grandes productivistas argentinos que hoy mantienen una empresa metalúrgica, PYME, que da trabajo a 200 personas. ¿Cómo hacemos para sostener a ese pobre empresario que tiene que dar trabajo para que siga pudiéndolo hacer, pagándole mejores sueldos a sus trabajadores? Eso no se resuelve con irresponsabilidad. Me preocupa el discurso de la irresponsabilidad. Me preocupa la prosa fácil que no resuelve los problemas desde la irresponsabilidad a quien no le toca gobernar. Gobernar es muy difícil, es complejo y es necesario sumar un montón de variables. Y hacen falta los discursos lindos de Navarro y hace falta el pragmatismo del contador que tiene que hacer equilibrar las cuentas. Me preocupa. Esa movilización de mujeres, yo no la había observado antes que estuviese tan encaminada a cuestionar al Fondo Monetario
internacional? Multitudinaria, expresando concretamente qué situación tenemos las mujeres cuando suceden situaciones como esta. Creo que las mujeres en el marco de esta pandemia han demostrado concretamente cuál ha sido su tarea. Las mujeres de los movimientos sociales me refiero, ¿no? Porque después podemos hablar de la agenda que tendría que tener la política para que empecemos a pensar un país productivo. Entonces la voy a detener ahí, porque cuando volvamos de la pausa, les voy a preguntar cuáles son los principios de esa agenda. Bien. Ya volvemos en unos minutos. Interrumpí a Silvia Quevedo de Barro del Pie en el momento que estaba por proponer, dijo la agenda. Sí, dije Hay la que agenda. preparar una agenda. Una agenda de la deuda interna que tienen con No nosotros. una agenda para salir de esta situación en la que nos Y encontramos. fundamentalmente creo que el 8 de marzo fue la primera clara expresión de que el movimiento de mujeres y que las mujeres expresamos de que hay una necesidad de que la política empiece a dar respuesta a las mujeres. La cantidad de mujeres muertas, víctimas de violencia, las violaciones... Pero lo de fondo es para todo. Pero por Lo de supuesto, Fondo Monetario y lo- Internacional pero es lo para hemos hombres, mujeres, niños. Nosotros lo hemos pagado con nuestros cuerpos. Y eso es alarmante. Digo, estas deudas que se toman y no se priorizan a las mujeres de los movimientos sociales en este contexto tan grave de pandemia, fueron las primeras que estuvieron al frente de los espacios comunitarios, siendo promotoras de salud, siendo promotoras comunitarias, dieron de comer a cientos de familias. Yo quisiera preguntar si ninguna de estas mujeres hubiera estado, ¿qué hubiera pasado de toda esta situación? Ninguna de ellas hasta el día de hoy tiene ningún reconocimiento. Hemos visto en este último tiempo el caso de la violación que sufrió en plena luz del día esta piba por parte de 5, que pareciera que dijéramos son locos. Acá no hay ningún loco. Acá hay una situación cultural que se necesita abordar. Hay cientos Se va acrecentando esa conducta de los machos, entre comillas. Hay cientos de leyes ya aprobadas que carecen de financiamiento y es necesario que se empiece a pensar a dónde se van a aportar esos recursos y bueno, por supuesto que hablar de una deuda y contraer una deuda, lo primero que nos atravesó después de estar 2 años y medio sin poder salir a la calle, sin poder encontrarnos, sin poder visibilizar cuáles son nuestras necesidades y nuestra agenda. Concretamente este 8 de marzo fue que nuestro punto en común es que la deuda es con nosotras y que la deuda la tienen que pagar lo que se la fugan. Ese fue el punto que nos atravesó a todas las mujeres. En un momento, como ustedes tuvieron divergencias, operativas diría, pero para retomar Navarro donde había quedado. No, mire, acá la cuestión, vuelvo a repetir, esto es muy simple, doctor. El discurso del lo que le estaba peronismo. contestando Sí, a Nicolás. Nicolás. El discurso del peronismo y del radicalismo, del macrismo, del gobierno de Fernández, es exactamente el mismo. También eso es un favor a la situación política, al conjunto del pueblo. Es un favor porque siempre se están peleando para la escena, pero en realidad coinciden con la política. El señor recién quiere meter una chicana diciendo que si el gobierno está desarrollando una política de derecha, no. Está desarrollando una política de derecha, abiertamente, es clara. Es muy clara. Ahora, el punto simple al cual yo voy... El punto por el cambio también es de derecha, dijo. Más de derecha todavía. Sí, es de derecha de palabra, en los hechos, en todo sentido, ¿bien? Y los otros se hacen los progresistas, pero son de derecha en los hechos, ¿bien? Los que están en el gobierno. Se hacen los progresistas. Se hacen los progresistas, tienen un discurso progresista, arman operaciones de prensa ahora con unos libritos ahí adentro del despacho de Cristina, pero tienen un planteo de derecha, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, el problema del acuerdo con el Fondo Monetario y es de la simpleza, ¿bien? Y por simpleza no quiere dejar de decir que no sea grave la cuestión, es el problema de la deuda. Acá los señores dicen que la deuda se tiene que pagar. Una deuda se tiene que pagar y claro que una deuda se tiene que pagar. Si alguien debe algo, que lo pague. ¿Bien? Ahora, una cosa es una deuda y otra cosa es una usura. Y otra cosa es una estafa y otra cosa es un delito. ¿Bien? Y acá lo que tenemos con la deuda no es una deuda que se tomó para financiar la producción en Argentina, para financiar la salud, la educación. No. Acá lo que se tiene, lo que tenemos, es una deuda absolutamente fraudulenta que arranca en la dictadura,
que arranca con la estatización de la deuda privada, es decir, de los grupos económicos de Argentina, como por ejemplo el grupo familiar de Mauricio Macri, ¿bien?, que se estatiza 23.000 millones de dólares, ¿bien?, que se lo hace cargo el Estado, que lo tenemos que pagar todos los trabajadores, y de ahí, de la dictadura militar, doctor, hace 46 años, ahora se va a cumplir en pocos días, ¿no?, un nuevo aniversario, el 24 de marzo, estamos episodio tras episodio, estafa tras estafa, entregada tras entregada, ¿bien?, de parte del peronismo y de parte de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio. Y entonces eso que se dio en la dictadura se volvió a dar ahora. Y no lo dice Navarro, no lo dice el PO, no lo dice solamente Navarro, porque, escúcheme, ¿no fue el gobierno de Fernández el que dijo que iba a investigar los delitos de Macri con respecto a ese endeudamiento? ¿No lo dijeron ellos? ¿No fue un discurso de campaña electoral? ¿No prometieron ellos en campaña electoral que eso era un desfalco al país, que lo iban a investigar y que tenían que ir a la cárcel los responsables de esa gran estafa? ¿No fueron ellos? Fueron ellos, doctor. Bueno, hay Fue su una campaña causa electoral. penal, hay una causa penal que queda está parada. Ahora, pero ahora queda abstracta. ¿Por qué queda? Usted, Sí, jurando, lo doctor, entiendo. ¿no? ¿Por qué queda abstracta? Porque políticamente el gobierno Con esto queda abstracta. Totalmente. El gobierno de Fernández, que dijo que estaba en contra del acuerdo con el FMI, que llamó a la población a que lo votaran porque estaba en contra del acuerdo con el FMI, ahora va y no solamente hace un nuevo acuerdo con el FMI, sino que le da el gobierno, lo pone en calidad de árbitro al FMI. O sea, ahora los que nos gobiernan no lo votamos nosotros. Porque acá el señor dice, ustedes nunca gobernaron, que esto, que lo otro. ¿Y al FMI quién lo votó? Al FMI, ¿alguien lo votó en el 2019? ¿Alguien puso el votito del FMI en el 2019? ¿Sabe la población trabajadora? Usted estaba contestando... Una cosa, doctor. ¿Sabe la población trabajadora que el FMI tiene el control diario de las cuentas argentinas semanales y trimestrales? ¿Sabe eso? ¿Ese dato lo sabe? ¿Sabe el doctor acá ese dato? Es un dato fundamental. El FMI gobierna Argentina. Eso es responsabilidad del gobierno, del Ejecutivo Nacional. Vuelvo a repetir, Pero cada 3 el amigo meses Navarro va a supervisar se enoja el cuando yo control le de digo ese- que Pero tiene, no me que, enojo, tiene que leer lo que se votó ayer. Si no ha leído lo que se votó ayer, no puede, está totalmente fuera de lugar el discurso. Ayer se votó Guzmán mandó la autorización y el acuerdo. ¿Qué hizo Juntos por el Cambio la oposición? Por eso lo votaron. Rechaza un programa económico. el programa. Porque la responsabilidad del programa económico es de los que gobiernan. Y nosotros, Juntos por el Cambio, es algo que yo esté muy equivocado, que no lo estoy, doctor, se firmó la autorización y la responsabilidad del acuerdo que se firme lo tiene el Ejecutivo Nacional. Eso es todo. Y él nos echa la culpa a nosotros. Está gobernando a Alberto Fernández y no se puede poner de acuerdo ni con su vicepresidenta. Y la responsabilidad es nuestra. Entonces, ¿qué se hizo? Se aprobó la autorización y le dijo, muchachos, arréglenselo ustedes, el plan económico del ajuste, de todo lo tienen que pagar ellos. Vuelvo a repetir, repito, pidieron la autorización para la refinanciación, putean contra el Fondo Monetario Internacional y le pidieron 5.000 millones de dólares más. Hay una abundancia, Falo, usted que ha estado muchos años en el Ejecutivo, conoce bien el tema, hay una abundancia actualmente de encuestas constantes, sistemáticas, las encuestas que plantean un panorama para dentro de un año para las elecciones en Córdoba, para hacer un poquito más local al tema, no para sacar la cuestión nacional, planteando una imaginaria supremacía de Juntos por el Cambio, en todas las mediciones que se hacen. ¿Usted percibe eso? No, primero que cuando se leen encuestas con tanta asiduidad, se pierde la idea de la realidad. Yo creo que ahí lo que Silvia dijo en una parte al inicio del programa, eso te da el riesgo de perder un contacto con la realidad, porque lees encuestas, pero no hablas con la gente. Las encuestas son instrumentos profesionales de estudio, pueden dar elementos, de hecho, he leído un montón de encuestas, no digo que no sean útiles, pero es riesgoso que el resultado se traduzca como pretendiendo encontrar que eso es la realidad de lo que piensa la población. Yo no creo que hoy la sociedad vea que Juntos por el Cambio es una salida para nada.
No creo, sinceramente. Lo que creo es, sí, que hay un hartazgo de la política, hay una mirada extremadamente crítica de quienes gobiernan, sea del partido político que sean. Por eso florecen los discursos como el de Navarro, porque no tienen que ver con la responsabilidad de gobernar. La gente está enojada con quienes gobiernan, y eso sí se lo puedo asegurar que en cualquier encuesta que se mida va a dar eso, va a dar un hartazgo de la gente. Cada vez a la gente le cuesta más ir a votar. Y la política lo que tiene que hacer es empezar a mirar más a la gente y menos a las encuestas. Escuchar, esa escucha activa de no solamente escuchar, sino hacer en función de lo que uno escucha. Y me parece que Juntos por el Cambio no representa esa escucha activa. Representa hoy una sucesión de peleas para recuperar un poder que no tienen, salvo en muy pocos lugares. Entonces, creo que están desrumbeados, creo que están equivocados, creo que Juntos por el Cambio no representa una mirada real de la sociedad, y creo que la política tiene que ponerse las barbas en remojo y ponerse a fijar exactamente qué le está pidiendo la gente, porque parecen a veces no interpretar ni siquiera cuando la gente vota. Silvia, normalmente, lo que no quiere decir que eso es invariable, pero suele darse con mucha frecuencia, que suele haber una disconformidad muy marcada en la gente, como ahora, muy marcada, como un hartazgo completo, un cuadro más o menos como el año 2001, 2002, tiene algunos rasgos parecidos. Pero luego, en el momento de pronunciarse, hay como un reacomodamiento de la gente que curiosamente votan a aquellos mismos que antes repudiaron. ¿Usted cree que este momento que estamos viviendo de repulsa, de repudio, de cuestionamiento, de hartazgo, se pueda mantener invariablemente porque no se alcanza a visualizar que vayan a pagar nada de lo que le deben a nadie? Son muchos años de no resolver cosas concretas. Creo que las últimas elecciones la sociedad se expresó rechazando de alguna manera las propuestas electorales, porque las propuestas electorales están muy lejanas. La pandemia nos puso en evidencia que había gente que no tenía agua potable, que no tenía una casa con techo de nylon, piso de tierra. Acá a 15 minutos de donde estamos, uno puede dar la vuelta y puede ver que hay gente que vive en casa de madera y no tiene baño. Son muchos años de una pobreza estructural que no hubo voluntad de resolver. Y eso va generando una desesperanza, incertidumbre. La desigualdad no es gratis para nadie. La desigualdad trae profundos problemas de autoestima. 3 o 4 generaciones damos cuenta de que no accedieron al trabajo. 2 o 3 generaciones que se condenan a no poder acceder a la salud y a la educación. Es grave, porque estamos hablando de un 50% de personas que no acceden a nada, que viven con desesperanza. La política debe pensar qué agenda va a construir para construir una sociedad que devuelva la actividad productiva, que devuelva... Hay una parte de la población, todos sabemos que la economía no la va a poder contener. La economía formal no va a poder contener a la economía popular, a la economía informal, al desocupado, al que vive en la informalidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Nosotros nos tuvimos que inventar un trabajo. Las que cuidan niños, los que cortan el pasto, los que reparan casas, los que trabajan en las cuadrillas, las pequeñas unidades productivas que hoy existen en cada uno de los barrios, las panaderías. ¿Cómo va a ser el Estado para estimular y fortalecer esos espacios? Porque quiero preguntarle a Navarro, ¿cómo van a hacer ustedes para que ese cuadro desaparezca o por lo menos se vea atenuado en la realidad? Sí, nosotros una descripción descarnada. Sí, nosotros esto lo conocemos muchísimo porque usted sabe que nuestra organización orienta al polo obrero. Un polo obrero que ayer acá en Córdoba movilizó 10.000 personas.
A nivel nacional, bueno, entre 70 y 80.000 personas se movilizaron con nuestra organización. Una organización enorme que está nutrida de ese activismo barrial que lucha mucho contra la miseria, contra la pobreza, contra toda esta situación que describía Silvia. recién. Bien. Entonces, eso nosotros lo conocemos mucho y tenemos un esfuerzo, un sacrificio muy grande en la defensa de las causas de los trabajadores, las causas populares. Ahora, la tarea principal del pueblo argentino, y es lo que nosotros proponemos, es voltear este pacto. Hay que voltearlo. Nosotros lo vamos a voltear al pacto, el pueblo argentino. Y acá le quiero responder al señor, porque en realidad toda esa laraca que se hace ayer... Acá le quiero responder a Nicolás. Sí, porque me quieren dilgar 4 piedras que se tiraron ayer en el despacho de Cristina de Fernández, que sinceramente no sabemos de dónde vienen, si vienen de los kirchneristas o vienen de... No sabemos de dónde. ¿Nadie quiere que esté de acuerdo? Quieren dilgar 4 piedras, cuando en realidad el problema que tenemos es una entregada total. De acuerdo con la movilización y con la lucha, y al acuerdo ese lo vamos a voltear. Y hay que voltearlo, y esta es la tarea principal. La población argentina va a salir a la lucha por esto. Ese es el terror. El terror que tiene Juntos por el Cambio y el peronismo, incluso Schiaretti, que llamó a votar. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el FMI los manda a hacer lo que hicieron ayer, ellos saben que esa política va a traer una rebelión popular. La va a traer. Perdón la ignorancia. No entiendo bien qué dice que lo vamos a voltear. Es ignorancia, ¿no? Al acuerdo. Y por eso, con un plan de lucha. ¿Cómo sería exactamente? Con un plan de lucha de todo el movimiento obrero, con una movilización popular de todo el movimiento obrero. ¿Para qué? Para que caiga ese acuerdo y para que se abra una salida. Se le está terminando el tiempo. Una cosita, para que se abra una salida de los trabajadores a la crisis, porque la salida de ellos está refrita, completamente fracasada. No va Le más. quiero hacer solamente una, para terminar ya, porque se nos agota el tiempo. He visto que en Juntos por el Cambio de Córdoba se promueven mucho 2 personalidades, como Juez y de Loredo, pero ahora salió Santos a reafirmar su antigua aspiración de ser candidato a gobernador de Córdoba. Todos tienen sus aspiraciones, pero yo creo que la gente, recién usted hablaba con Marcelo por el tema de la encuesta. La mejor encuesta es la elección del 2021. Es decir, eso no es encuesta, eso fue la gente y votó. Entonces vos me decís, hoy Santos quiere ser, puede tener sus aspiraciones, tendrá que, se está elaborando un reglamento para tener la participación de aquellos que pretendan llevar las banderas de... Quería tener por lo menos un principio de respuesta a esa aspiración y saber si eso no puede finalmente erosionar lo que se llama Juntos por el Cambio. Yo siempre digo que todos juntos se escribe separado y separado se escribe todo junto, doctor. Así entonces, llegamos al final hoy. Miren la observación que ha hecho al final Nicolás, lo de Juntos, que tiene muchas lecturas, entre otras la que permite hacer algún tipo de chanza desde un programa periodístico, pero que implica, evidentemente, para muchos de los que están involucrados en la empresa de armar una confluencia política, implica muchos problemas. Hasta la próxima. Es difícil.